Hola, ¿alguna vez han pensado en los cómics más allá del entretenimiento? Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para descubrir que el cómic es en realidad un arte con una historia que, créanme, es mucho más antigua de lo que se imaginan. Hablamos de miles de años. Y bueno, empecemos con la pregunta del millón. ¿Puede una historieta ser considerada una bella arte? ¿Ponerla al mismo nivel que una pintura famosa o una escultura clásica? Uf, es una idea que, la verdad, pone a prueba todo lo que solemos pensar sobre el arte. Para tener un poco de contexto, estas son las que oficialmente se consideran las bellas artes. Ahí están la arquitectura, la escultura, la música, la literatura y la más jovencita de todas, la cinematografía. La pregunta entonces es, ¿hay un lugar en este club para el cómic? Ok, este será nuestro recorrido. Primero, la gran pregunta. Luego, viajaremos a sus orígenes más lejanos. Veremos cómo la tecnología le dio un empujón gigante, seremos testigos de su nacimiento moderno y finalmente, veremos cómo se convirtió en el fenómeno global y digital que es hoy. Ahora sí, prepárense porque el viaje en el tiempo empieza ya. Vamos a descubrir que esto de contar historias con dibujitos en secuencia, bueno, no es para nada una idea nueva. Miren nomás esta línea de tiempo. No hablamos de siglos, hablamos de milenios. Desde las cavernas prehistóricas, pasando por los sumerios y hasta la antigua Roma. La necesidad de contar historias con imágenes siempre ha estado ahí. Pensemos un momento en el arte rupestre. En un mundo sin escritura, la imagen tenía un poder inmenso. Esas pinturas no eran simples adornos, eran las noticias del día. Contaban las cacerías, las batallas, eran básicamente las primeras crónicas gráficas de la humanidad. Y miren esta joya, el estandarte de Ur. Tiene más de 4000 años y es impresionante cómo se parece a un cómic. La historia se lee en 3 tiras, de abajo hacia arriba. Primero la batalla, luego los prisioneros y al final la fiesta de la victoria. Es una narrativa en viñetas en toda regla. Y si hablamos de algo épico, tenemos que hablar de la columna de Trajano. Imaginen una historia de guerra de 200 metros de largo. Es una espiral de imágenes que sube y sube, contando con un detalle increíble las campañas del emperador. Prácticamente la novela gráfica más monumental de la historia antigua. Ahora demos un salto en el tiempo. Durante siglos, estas obras eran únicas, para que las vieran muy pocos. Pero entonces llegó un invento que lo cambiaría absolutamente todo y pondrá las historias con dibujos al alcance de muchísima gente. La imprenta. Ese fue el verdadero motor del cambio. De repente, se podían hacer miles de copias de estas hojas volantes. Eran como los memes o los tabloides de la época, ¿saben? Con historias de crímenes, chismes de política, y lo mejor es que cualquiera las podía entender, supiera leer o no. Y aquí nace un primo hermano del cómic, la caricatura política. Un tipo llamado James Gillray se dio cuenta de que podía usar sus dibujos no solo para contar algo, sino para criticar y burlarse. Su serie sobre Napoleón es un ejemplo perfecto de cómo contar una historia con una opinión muy clara. Muy bien, ya vimos las raíces antiguas, ya vimos el poder de la imprenta. Ahora solo faltaba que todas las piezas del rompecabezas encajaran. Y justo de ese momento clave vamos a hablar ahora cuando nace el cómic como lo conocemos hoy. Y aquí lo tenemos, The Yellow Kid. Este personajillo con su camisón amarillo fue una auténtica sensación. Pero lo más importante es que salía todas las semanas en el periódico. La gente lo esperaba, se enganchó a sus travesuras. Ahí nació la idea de seguir a un personaje. Ahí nació la tira cómica moderna. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué es un cómic? Pues es más que solo dibujos bonitos. Es, como dice esta definición, una narración planeada. Hay un guión, hay secuencias, hay viñetas que nos muestran la acción. Es todo un lenguaje visual pensado para contar una historia. Y bueno, desde ese niño neoyorquino, el cómic no ha hecho más que crecer y crecer. Se fue por todo el mundo, cada cultura lo adoptó a su manera y, por supuesto, dio el salto al mundo digital. Y es fascinante ver cómo, siendo el mismo arte, en cada lugar le dieron su propio nombre. En Francia, bandes de cine. En Italia, fumetti. En Japón, el famosísimo manga. Y por acá, en América Latina, pues, historietas. Esto nos habla de un alcance verdaderamente mundial. Y para que no quede duda de que es un arte serio, el cómic tiene sus propios premios Oscar, ¿eh? Se llaman los premios Eisner, y cada año reconocen a los mejores de los mejores en guión, dibujo, color, en todo. Esto le da un estatus y un prestigio enormes. Y por supuesto, hay que hablar del manga. En Japón no es solo un pasatiempo,
es una industria multimillonaria. Su éxito mundial se debe a su estilo visual, que le da total prioridad a la imagen para que la lectura sea súper rápida y dinámica. Ha conquistado el planeta. La manera de crearlos también ha cambiado una barbaridad. Antes era un trabajo de artesano. Lápiz, tinta, pincel, todo a mano. Hoy, aunque muchos siguen usando esas técnicas, la tecnología digital es la reina. Tabletas gráficas, lápices electrónicos, las posibilidades son infinitas. Así que después de todo este recorrido, desde las cuevas hasta las pantallas, volvemos al corazón del asunto. El cómic es un lenguaje poderosísimo que combina las dos herramientas más antiguas que tenemos para comunicarnos, las imágenes y las palabras. Esta frase del gran dibujante mexicano Abel Quesada me parece genial, lo resume todo. Dibujar no es solo hacer trazos, es tener un arma secreta, un idioma especial para contar historias que llegan directo a la emoción de la gente. Y así llegamos al final. Hemos visto que el cómic es un lenguaje universal con una historia increíble. Las herramientas, ya sean un lápiz o una tableta, están al alcance de todos. Cualquiera puede empezar a contar algo. Así que nos despedimos con esta idea en el aire. ¿Y si la próxima gran historia que el mundo necesita está justo ahora, esperando a ser dibujada?